Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Banaure, director editorial de The Standard CIO. Y bueno, hoy estoy muy contento de iniciar nuestra agenda de conversaciones para 2026 y hacerlo, bueno, con un pool de expertos de lujo para conversar sobre las prioridades tecnológicas de 2026, justo cómo se está definiendo la hoja de ruta del CIO. Y para darle vida a la conversación, nos acompañan hoy Gabriel Otero, quien es CEO de Gosis Global, Jorge Yaqui, vicepresidente ejecutivo para la región andina de Logicalis, y Augusto Bainotti, gerente de ventas de SET Latinoamérica. Bienvenidos. Muchas gracias, Bien, y un Eduardo. poco para empezar y mientras nos vamos calibrando, quería pedirles que cada uno me regale unos 30 segundos hablando de su posición y también sobre cuál es el foco de la propuesta de valor que desde GOSIS, Logicalis y ESET están planteando a la región este año. Empezamos contigo, Jorge. En primer lugar, muy buenos días, tardes, dependiendo de donde nos escuchen en cualquier parte del mundo. Gracias, Augusto, gracias a nuestros invitados, Gabriel Augusto, por esta oportunidad. Como mencionaste, mi nombre es Jorge Yaqui, yo estoy a cargo de la región andina dentro de Logicalis, que es una empresa integradora donde buscamos acompañar a nuestros clientes en esta ruta, digamos, de la transformación digital y, por supuesto, los acompañamos en una serie de proyectos. Participamos en diversas industrias como minería, banca, finanzas, seguros, en casi todo el quehacer y nos gusta colaborar con nuestras empresas para el desarrollo de los países. Correcto, Augusto. Bien, bueno, mi nombre es Augusto Bainotti, yo soy director comercial de SET para toda Latinoamérica. SET, una empresa de cibertecnología, cuidados del usuario, ya sea business y también consumer, eh, con más de 30 años de experiencia en el mercado y en Latinoamérica puntualmente tenemos más de 20 años de experiencia y obviamente trabajamos con todas las industrias, banca, finanza, todo lo que tiene que ver con minería, gobierno, educación, y en algunos mercados llegando a ser top one, por ejemplo, en Argentina y también en todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Gabriel. Bueno, buen día, buenas tardes, un gusto estar, Adolfo, un gusto Jorge, Augusto. Mi nombre es Gabriel Otero, soy CEO y fundador de GoSys Global. En GoSys somos una empresa de tecnología, pero nos especializamos en la consultoría de procesos financieros. Trabajamos desarrollando soluciones principalmente de lo que es forecasting y análisis de rentabilidad eh, de distinto tipo de industrias. Nos especializamos en procesos financieros, aunque también trabajamos con ciertos procesos de supply chain. Eh, Estamos en el mercado hace 10 años y trabajamos en más de 14 países de Latinoamérica. Así que bueno, de nuevo un gusto, Adolfo, y gracias. Bueno, no, el agradecimiento es nuestro por contar con ustedes el día de hoy. Bien, 2026 lo cerrábamos el año pasado mejor dicho, 2025 lo cerrábamos el año como en una lista de altas expectativas en torno a temas críticos en nuestra región. Una tenía, la principal tenía que ver con la implementación real o la generación de retornos estables en torno al uso de la inteligencia artificial en las empresas, en un contexto donde viejos riesgos como el Shadow IT se agudizaban con la inteligencia artificial y en un contexto donde como motor de innovación el tema de la ciberseguridad pasaba de ser un tema reactivo a un tema neural dentro de la estrategia de negocios, porque en muchísimos aspectos, muchas industrias eh, tienen en la gestión de la ciberresiliencia, pues políticas de continuidad de sus operaciones, ¿no? Dentro de lo que fue ese ciclo de jornadas digitales de Standard CIO, digamos que eso fue como los grandes headlines que reuníamos a finales de año. Pero bueno, digamos que en el último Q se definen las prioridades y desde la perspectiva de cada uno, y pudiésemos empezar
contigo, Augusto, ¿cuáles son los 3 puntos más críticos que se plantean al CIO en su ruta en 2026? Mira, obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial va de punta de lanza. De ahí a nivel del otro lado sería todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Obviamente todo lo que tiene que ver con que sea un modelo auditable y demás. No escapa a todo eso. Obviamente el riesgo que viene detrás de eso. Hay servicios creados pura y exclusivamente para eso, para auditar los modelos, con lo cual creo que es algo que se tiene que empezar a ver. No todo es go to market, que también hay que hacerlo, ¿no? Y el time to market también. Pero esa fina línea entre voy al mercado, hago todo esto, pero me tengo que empezar a cuidar de todo lo que pasa, creo que es un punto neurálgico de lo que tiene que hacer el CIO dentro de lo que es 2026, ¿sí? ¿Hay que crear una ventaja competitiva? Sí. ¿La tecnología lo es? Sí. ¿Está en cabeza de esa persona? También. Pero después, bueno, obviamente tenés que minimizar los riesgos que te puede llevar adelante estar primero en el mercado, ¿sí? Y primero en el mercado hoy por hoy tiene que ver con inteligencia artificial, es un término que está muy de moda, muchos no terminan de conocer hasta dónde es el potencial, o sea que también hay que empezar a medirse. Muchos arrancaron y tuvieron que sacar el pie del acelerador, hay otros que lo aceleraron con todo el acelerador y tienen que estar empezando ahora, durante 2026, a mirar hasta dónde sí o hasta dónde no. Eh, y para mí, puntualmente, pero también porque vengo de la industria de la ciberseguridad, hay que empezar a mirar continuidad de negocio, confianza, cero trust y todo esto que siempre se habla, pero que no deja de tener vigencia con todo lo que tiene que ver el modelo de tecnología aplicado a los negocios, ¿sí? Creo que eso sería como un mini resumen. ¿Cómo lo ven ustedes, Jorge? Gracias por la pregunta. Como yo comentaba en un momento, Logicalis hace un estudio todos los años. Creo que el año pasado publicamos el 10º reporte en el cual se entrevistan a varios cientos de CEOs a nivel mundial. Las tendencias en general de año contra año no cambian mucho, por eso son tendencias y son bastante consistentes. Yo voy a englobarlo solamente en tres. Te voy a dar una cuarta que para mí es una apuesta, pero digamos las tres Ujú. serían. La primera que me gusta mencionarla como una frase que es innovación con propósito. ¿Y a qué se refiere con propósito? Es lindo innovar, pero como bien mencionaba Augusto, muchos metieron el pie en el acelerador y hoy en día están preguntándose si hubo el retorno correcto de esa inversión. Entonces, cuando se presenta un proyecto, hay que tener claro el horizonte de recuperación de esa inversión, cómo se va a medir y cómo vas a determinar el éxito realmente de esa inversión. La segunda, no se ofendan, pero está muy discutida, es la vigilancia en el gasto de ciberseguridad. Nuevamente, juro que decía Gustavo, algunos exageraron y hoy hay una paradoja de la cual se habla y la comentan los CIOs, que es técnicamente incorrecta, pero es un hecho. Al final dicen, oigan, yo gasté millones de dólares dependiendo de la empresa en ciberseguridad, pero sigo teniendo ataques. Nuevamente, yo sé que es incorrecto hacer esa comparación, pero a una persona de la calle le haces esa comparación y le suena lógica, ¿no? Dice, gasté, pero no, sigo siendo atacado, digamos. Yo pensé que el nivel de ataque iba a ser cero. Nuevamente no es correcto, pero es un hecho que está en discusión. El tercero va más por las capacidades de poder abordar todas estas iniciativas que tenemos. ¿Serán las empresas capaces? ¿Tienen los skills correctos? ¿Tienen el personal adecuado? ¿Conocemos suficiente de la industria, por supuesto, pero tenemos datos suficientes como para poder tomar esas iniciativas que queremos? Ya serían las tres. Y la cuarta que yo te mencionaba, que para mí es una apuesta, es cada vez más, se está escuchando, ya está en el directorio, el alineamiento de la tecnología con las políticas ESG. Hoy en día, nuevamente, me pueden tildar de verde, pero digamos, en el directorio está y cada vez más la tecnología tiene que comenzar a iniciar ese speech al menos. ¿Ya? En la mesa tiene que estar, puede surgir esa pregunta y el CIO debería estar preparado para responderla. Correcto. Gabriel,
Augusto, por supuesto, situaba en el punto importante el tema de la continuidad del negocio y de la gestión de la protección de los datos. El tema de inteligencia artificial en primer término, muy interesante lo que plantea Jorge sobre el tema no digamos la responsabilidad, sino la gestión del impacto de la tecnología. Ujú, Pero poniendo el foco en el primer punto, en lo que parece ser la gran tendencia tecnológica para este año con el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo se está, un poco para situar en estas tres tendencias, ayúdame por favor a situar cómo se está bajando de verdad el tema de la inteligencia artificial? Porque como bien decían Augusto y Jorge, los esfuerzos han sido como que desproporcionados. En esta industria estamos acostumbrados a los estándares y no sé si ustedes se han dado cuenta que la inversión en inteligencia artificial es la primera vez que no sigue ningún estándar. Aquí estamos seguro. todos en un rave No, absoluto, ¿no? perdón, Eh, perdón que me adelante, Adolfo, pero sí, estamos en un periodo de transición. sí, Vamos a la revolución industrial y esto es algo muy parecido. La realidad es sí, que uno conversando con colegas, con otras empresas, y viendo a nuestros clientes también, la mayoría de las empresas están en modo experimental todavía. O sea, hay que ser sincero y transparente, ¿no? Eh, Hay mucho potencial, hay mucho por hacer, pero un poco como comentaba Augusto, que lo comparto completamente. Vamos a invertir en inteligencia artificial porque hay que invertir en inteligencia artificial. Ahora, ¿dónde estamos yendo? ¿Dónde está el objetivo, ¿no? La claridad. Y ahí es donde entra un poco, creo yo, eh, lo que vemos y se observa para 2026 en cuanto a todo esto, inteligencia artificial, security, compliance y demás, que es, en primer lugar, desde mi punto de vista, siempre, y también lo comentaba un poco Jorge, ¿no? El CEO alineado a la estrategia de la empresa, el CEO alineado a la mesa de directorio. Eso para mí es clave porque las empresas están con un objetivo y el CIO tiene que estar ahí eh, para hacer que eso suceda también. Entonces, ¿cómo desde la tecnología eh, creo que en 2026 va a hacer que las empresas logren sus objetivos? Para mí, con tres pilares que son muy alineados a lo que comentaban Jorge y Augusto recién, ¿no? En primer lugar, el margen, ¿sí? Ya, como decía Augusto, o sea, se está viendo, vamos a poner plata en esto, pero, ok, ya aprendimos un poquito de ella el año pasado. Ahora necesitamos ir al ROI, al retorno de eso, ¿no? Entonces van a empezar a venir las exigencias por ese lado. Eso en cuanto al margen. En cuanto al riesgo, la inteligencia artificial, de nuevo, estamos en un periodo de transformación, con lo cual se van abriendo puertas y una de las puertas que abrió la inteligencia artificial es la de security. La de ética también, pero da para otra charla. La de seguridad. Entonces, plantea nuevos desafíos, ¿bien? Y no hablamos solo de seguridad como la veníamos conociendo. O sea, la inteligencia artificial, y Augusto lo podrá explicar mejor que yo, plantea nuevos desafíos. Empresas, más allá de la dimensión, están aprendiendo a moverse y a ver cómo funciona el mundo de IA versus la seguridad y sensibilidad de sus datos, ¿no? Entonces, el control de riesgos creo que es otro pilar. Y el tercer pilar es la velocidad, porque más allá de que estamos aprendiendo, las organizaciones necesitan cada vez más velocidad, es decir, la gente necesita estar para analizar y no para operar. Y son muchas empresas donde todavía tienen mucha gente operando. Entonces, creo que ahí están los tres pilares de lo que la inteligencia artificial nos plantea como desafíos, como oportunidades también, y que desde mi punto de vista el CIO va a tener que tener en cuenta en el futuro de los próximos meses. correcto. Jorge, Gabriel acaba de poner un punto en la mesa o un clavito en la cúspide, que es el retorno sobre las inversiones y la velocidad con la cual se están exigiendo resultados a los proyectos de inversión en TI. ¿Cómo se está calibrando en ustedes como consultores dentro de las trincheras el balance entre CAPEX y OPEX? Y sobre todo cuando ya a los equipos de TI también se les está pidiendo agilidad y eficiencia financiera.
Mira, en líneas generales, la estrategia de CAPEX y OPEX depende mucho del giro de la industria en la cual estás trabajando. Por ejemplo, es Ok, un clásico que en el retail hay una, no voy a decir desmedida, pero una obsesión claramente por el OPEX, con lo cual muchas de las inversiones se tratan de desviar hacia el CAPEX. Pero en general, como decía, depende, en minería, por ejemplo, tienes que hacer inversiones, si no simplemente no estás en el DEF. Si estás en una industria o accedes a mineral de baja ley, si no haces la inversión, simplemente no eres competitivo y no participas en esa industria por las barreras de entrada. Aquí lo relevante es decir que el mercado, a diferencia de hace algunos años, está mucho más sofisticado y tenemos una serie de herramientas para acompañar los requerimientos financieros de nuestros clientes. ¿A qué voy? Uno, no tengo dinero en este momento para hacer una inversión. Existen hoy en día compañías especializadas que encontraron un nicho específico para financiar proyectos de tecnología. Sí, Jorge, pero suena como financiar el auto, ¿no? Sí, pero no. A ver, digamos, tiene similitudes, pero también tiene diferencias. Efectivamente, el auto es una maquinaria que se deprecia, que lo puedes calcular, pero estas empresas van más allá. Tienen capacidad de financiar no solamente el hardware, digamos, el equipo, sino también dentro de los proyectos tecnológicos hay usualmente licencias de software, hay un setup para habilitar el proyecto. Entonces, el paquete financiero se vuelve mucho más atractivo, requiere un skill especializado que estas compañías especializadas en proyectos de tecnología lo hacen bastante bien. Entonces, cuando un cliente nos plantea ese proyecto con esos desafíos financieros, podemos ir por ahí, pueden pasar esa línea del CAPEX y pagar cuotas mensuales. Hoy en día la tecnología, los fabricantes, mejor dicho, también te ofrecen lo que le llamamos el XaaS. ¿Qué es eso? Lo voy a simplificar. Cualquier cosa as a service. Es decir, ok, lo que antes para ti era comprarte un computador, muchos computadores, storage, inversiones de 2 3 millones de dólares, te lo convierten en una cuota. Ah, suena como la nube. Y sí, digamos, pero nota cómo estás convirtiendo eso en un gasto operativo de mes a mes, con lo cual te puede ayudar, insisto, depende de la industria en la cual estás trabajando, pero la sofisticación del mercado hoy en día te permite poder manejar esa combinación esa pregunta que me haces de cómo manejar el CAPEX y el OPEX, dependiendo de las restricciones que pueda tener la empresa. Una empresa puede estar en etapa de expansión y tiene dinero para CAPEX, una empresa se puede estar reduciendo y puede estar cuidando más el OPEX, o puede gastar OPEX, va a depender de la empresa. Entonces aquí lo importante es saber que el mercado tiene hoy en día opciones, tiene capacidad de ofrecer alternativas para eso, porque al final del día, todos los que estamos aquí, más allá de la tecnología, el negocio se ejecuta cuando lo haces viable financieramente. Si no claro. queda un lindo proyecto, cuando lo haces financieramente viable, tienes un negocio. Correcto. Y Augusto, llega justo el momento en que rebatamos este concepto o esta opinión que hay que la inversión en ciberseguridad es súper demandante, pero al final nos atacan igual. Es un presupuesto que siempre va a crecer. Un poco cómo manejan ustedes esa sensación de ansiedad. Lo bueno es que va creciendo el presupuesto, vamos a empezar por ahí. Entonces lo están mirando con otros ojos. Sí, yo hace 15 años que estoy en ciberseguridad y yo me acuerdo que antes ni siquiera era el CISO, era un analista de ciberseguridad y estaba debajo de IT directamente. Lo cierto es que ese modelo cambió muchísimo, la ciberseguridad tomó otro tipo de relevancia, ya hoy se sienta en otra mesa, bastante más arriba, es auditor de lo que hace IT, entonces el presupuesto se requiere y es necesario, ¿sí? Y antes era una partecita más. Lo cual está bueno porque hoy por hoy todo el negocio es tecnológico, ¿sí? Todos los negocios son algo de tecnología tienen. El tema es que esa tecnología del lado nuestro tiene que estar cuidada, ¿sí? Es cierto lo que decía Jorge hoy, vos vas a comprar cualquier tecnología, cualquiera, ¿eh? Pero si vos tenés un usuario que no está capacitado y le decís, hace doble clic acá, que te va a infectar con ransomware y hace doble clic, lo cierto es que va a pasar, ¿sí? Entonces eso es un hecho. Vos podés tener la mejor tecnología, pero si no tenés un usuario concientizado, mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Algo tan básico como eso, tenés ese tipo de problemas. Me quedo con algo que quería decir de Jorge también, es que es cierto que todos los vendors estamos con una propuesta ya hace un tiempo
para poder atender las necesidades de todas las empresas a nivel CAPEX y a nivel OPEX, ¿sí? No sé, hay muchas empresas o muchos canales, ¿sí? En el caso nuestro, muchos partners, que lo que hacen directamente es convertirse en MSP, ¿sí? Managed Correcto, Service Provider. Entonces, convierten lo que la empresa debería activar, una licencia de anti-malware en nuestro caso, en algo operativo en el tiempo, entonces en el tiempo vas desarmando ese costo, ¿sí? correcto. Lo cierto es también, ¿es una inversión? Sí, es una inversión. ¿Tenés que tenerlo? Sí, tenés que tenerlo, pero también tenés que gestionarlo, también tenés que llevarlo. Y no todas las empresas tienen la misma madurez para poder hacer todo, ¿sí? Entonces vos tenés empresas muy grandes que tienen un área de ciberseguridad muy bien armada y tenés empresas chiquitas que necesitan o tienen o deberían tener los mismos estándares que las empresas grandes. Quizá Gabriel puede, que está en el ámbito financiero, puede tener un poco más de información que yo, que, Estamos esperando nece- que hablen los del Jet Set, sí. que, No sé, ta- el de Jet que Set, no, bueno. que también necesita el mismo estándar, pero el presupuesto es diferente, ¿sí? Entonces, Correcto. quizá lo que le conviene hacer a ese tipo de empresa es tercerizar en alguien esa parte y también es un fin mensualizado. Digo, los modelos existen, lo que hay que hacer, y también tomando las palabras de Jorge, es que el negocio se cierra cuando es viable de todas las partes y obviamente la parte financiera es una parte muy relevante. Ok. Gabriel, ¿cómo se ve este tema dentro del ámbito del sector financiero o de las empresas que en general están trabajando contigo? Creo que como regla general, el CAPEX se piensa como algo estructural, es decir, para lo que yo necesite estructuralmente va a ser CAPEX. Dentro de lo estructural está mi data crítica, están mis Ujú. procesos críticos y construyendo sobre lo que decía Augusto, la seguridad de la información es hoy un proceso crítico. ¿Sí? Entonces, desde la tecnología, de nuevo, esos son tal vez los tres puntos más importantes donde entiendo que hay modelos financieros para hacer los costos más flexibles, el concepto de ex as a service que explicaba Jorge también es muy válido. Y construyo también sobre lo que decía Jorge, el hecho de que distinto tipo de industria, distinto tipo de empresa, tamaño de empresa, puede tener decisiones distintas. Pero más allá de que hay distintas herramientas financieras, digamos, para manejarlo como un OPEX o un CAPEX, como regla, la mesa de los boards siempre se piensa que lo estructural va por CAPEX. Y lo que es OPEX me tiene que ayudar a ser flexible, ¿sí? Donde tengo picos de demanda, si hablamos de e-commerce, el Black Friday voy a necesitar ciertas cosas que el resto del año no voy a necesitar. Entonces, donde están los picos, de acuerdo de nuevo al tipo de industria y tamaño de empresa, ahí es donde el OPEX para mí es lo que funciona, ¿sí? De nuevo, afortunadamente hoy hay muchas herramientas financieras, algunas comentaron acá Jorge Augusto, leasings, modelos as a service, desde el lado de infraestructura, la tendencia es ir a servicios como plataforma, ¿sí? No como infraestructura. Entonces, herramientas hay muchas, dependiendo del tipo de empresa, pero para mí como regla general, CAPEX, lo estructural. OPEX lo que me da velocidad y flexibilidad. Correcto. Gabriel, quédate conmigo un poco para intentar desarrollar con los tres esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver, de alguna manera ha cambiado, considerando este hito tan dramático de transformación que está trayendo la inteligencia artificial en paralelo y con la misma intensidad a la gestión de riesgos externos que las organizaciones tienen. Los indicadores de valor en la conversación del CEO con el resto de la organización, ¿cómo se hablaba hace 5 años? ¿Cómo se está hablando ahora, digamos, a la hora de salvar el pellejo de la gestión por parte de los CIOs? Voy a ser un poco extremo, voy a poner como ejemplo alguna experiencia personal donde yo lideré áreas de tecnología en ciertas empresas. Voy a decir algo polémico, pero muchas veces pensé que éramos un gasto necesario, Mm. no otra cosa, ¿no? Como que era una línea en el panel que tenía que estar. No evitábamos que hubiera ahí una línea con un costo bastante alto, de hecho. Entonces,
En primer lugar, creo que de hace varios años hasta hoy eso cambió mucho en el sentido de que algunos boards empiezan a ver que IT, que la tecnología puede aportar valor real al negocio, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que si cambió eso en los últimos 4 o 5 años, yo creo que sí, porque de nuevo, así como en pandemia las empresas decían cash is king, yo creo que a partir de este año ROI is king para lo que es tecnología en las empresas, ¿no? Eso, punto uno. Y en segundo lugar, veo también un cambio en cómo se analiza la inversión en IT, ¿sí? Porque hay más herramientas para analizar, hay más modelos para verlo y hay más claridad en las estrategias de negocio. Digo, creo que se comunican un poco más y Haití, el CIO entró realmente en la estrategia de negocio, dejó de ser una línea del P&L que había que explicar a ser, bueno, alguien que pueda actuar. Y ahí el modelo de análisis de costos para Haití cambió en el sentido de que hoy es importante lo que se llama la valoración en Unit Economics, que es, yo quiero saber esta inversión que hice en Haití, cuánto me terminó costando por transacción o por nuevo cliente conseguido o por tal operación. Es bajar directamente la inversión a el retorno que me está dando por cada una de mis unidades de operación. Ese es un modelo de costos de IT, de análisis de costos de IT, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados hace años, ¿sí? Que habla bien del rol que tiene hoy la tecnología en las empresas, que es un nuevo desafío también, ¿no? Es ahí un poco, Adolfo, lo que veo. Correcto. Jorge, ¿qué nos pudiese aportar? Me encantó el enfoque de Gabriel, es cierto. Si me hubieras preguntado esto hace 4 o 5 años, te hubiera dicho, bueno, apliquemos la clásica fórmula del ROI, Return on Investment, lo comparamos contra el costo de capital y le dices al accionista de si mejor invierte en bonos del tesoro, tranquilo, sin la adrenalina que vivimos todos en el mundo de tecnología y lo dejas ahí. Esa podría haber sido una forma. Pero hoy en día, inclusive hay no es una broma, pero cuando hablamos de ROI, muchos le llaman el Return on Innovation, más que en el investment. O sea, por eso yo decía innovación, alianzas y vigilancia de gastos de seguridad, como que son las tendencias de las cuales estamos hablando. Y hoy en día ha ido evolucionando inclusive desde un punto en el cual todo esto, este cálculo del ROI, del payback, que tiene que quedarte idealmente, siempre me decían, dentro de los primeros 9, 10 meses para que yo te apruebe el proyecto. Cada empresa, cada industria tiene, por supuesto, sus parámetros financieros para aprobar los proyectos. Lo importante es saber cuáles son, más que cómo lo, porque con eso ya sabes si te lo van a aprobar o no. Si no pasan los parámetros que tú conoces, por gusto lo vas a presentar. Pero ha cambiado algo muy sutil, no tan sutil. Antes, como te decía, estaba muy enfocado, sobre todo al CIO, que tenía que que tiene hoy que ir a defender sus proyectos ante el directorio. Le pedían usualmente recuperar la inversión en el corto plazo. Y eso, por Correcto. un tema de cost efficiency, se va a seguir dando. El cambio que estamos notando, que es más agresivo, es mucho más desafiante, es, ok, yo entiendo que me vas a ayudar a cortar costos y ahora quiero que me ayudes a generar new revenue streams, nuevo ingreso. Eso es mucho más difícil dependiendo de la industria en la cual estás trabajando. Ese pensamos que está siendo un desafío importante para los CIOs. O sea, el haber aprendido después de muchos años. Ejemplos clásicos. Mira, vamos a automatizar inteligencia artificial. Listo. ¿Cuántas personas menos vas a necesitar para hacer este trabajo? La pregunta obvia, digamos. Pero hoy en día, cuando te digo, esta inversión, ¿y cuánto dinero me vas a traer con eso? Ah, Yo. sí, yo estoy haciendo nuevas ventas. Quiero ver nuevos ingresos, nuevas líneas de negocio. Eso ya no es tan fácil, ¿ya? Entonces, hoy en día, junto con el Return on Innovation, se está hablando de value creation, o sea, crear valor con todo lo que está. Por supuesto que reducir costos va a seguir siendo eficiencia, automatización, inteligencia artificial, va a seguir siendo un foco, pero estás comenzando a atender a cómo ayudas tú también a hacer crecer el negocio. Ya no solamente, como decías, el gasto necesario, ¿no? Ya quiero dejar de verte como el gasto necesario, sino ahora sí quiero verte sentado a la mesa, aportando como todo lo demás en crecimiento de negocio. Augusto, ¿cómo se manifiestan estos indicadores en el contexto
de la ciberseguridad. Y lo planteo porque seguimos hablando de ciberseguridad por un tema de hábito, pero es un ámbito de la innovación tecnológica que viene evolucionando de la ciberprotección a la ciberseguridad, a la ciberresiliencia y al soporte a la continuidad operativa. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, que es lo que ha permitido que el CISO y el CIO ya estén como que en sillas iguales, ¿qué indicadores son los que pesan aquí? Porque al final es como el gasto en defensa. Si soy pacifista, no quiero pensar en él. Mira, no es una pregunta sencilla, No. primero. No deja de ser visto todavía como un costo, ¿sí? Correcto, A ver, vos vas a tener de vuelta, vos tenés grado de madurez en todo, ¿no? Esto también claro, tiene un grado de madurez. Si vos vas a una micropyme de Argentina, es un ya, costo comprar una licencia de antivirus directamente, ¿sí? correcto, Cuando vos vas subiendo y escalando, hay otro entendimiento también y vos sabés que eso lo necesitas, ¿sí? ¿Por qué? Si bien, como bien decía Jorge, te puede pasar igualmente, ¿sí? Te puede pasar que vos tenés un 1% de chance de que te ocurra, ¿sí? Pero el 99 lo filtraste, ¿sí? Ahí lo que empezás a ver es qué estás cuidando, ¿sí? Vos estás cuidando tu continuidad operativa primero, ¿sí? ¿Cuánto dinero perdés vos en reputación si un banco es hackeado y todas las cuentas se ven vulneradas públicas y demás, ¿sí? Y de estos casos hay muchos. Hay casos acá en Latinoamérica que 17 bancos de un país tuvieron que cerrar las puertas. Entonces vos tenés eso como diciendo, bueno, acá vos tenés un riesgo latente, ¿sí? Lo que vos tenés que hacer es mitigarlo. Entonces, vos correcto, podés tener indicadores, pero que son, esto es como tener un mapa gigante de todo lo que tenés que cuidar y de hecho, ya no se habla más de puertas adentro de la empresa o puertas afuera de la empresa, ya hace años. Tu mapa también llega al usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un phishing de tu entidad bancaria o lo que sea que afecta a un usuario, indirectamente está dañando tu reputación, ¿sí? Y acá también hay un ok, tema de entendimiento, hay un tema de la satisfacción del usuario y todo eso también se puede medir. Hay mucho de lo que es banca que tiene su marca muy atachada a lo que tiene que ver con ciberseguridad. Hacen campañas de ciberseguridad, que no te miren la contraseña, en medios de gráficos, en televisión, en todos lados, obviamente en Instagram también. Digo, hay como mucho de lo que se está haciendo y esto también tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque se trae de otras industrias, se genera valor, ¿sí? A partir de la marca tachada con ciberseguridad y otro competidor, otro banco, es muy difícil que después alcance esa marca de valor cuando vos pegaste primero. Entonces, hay correcto. como un todo, hay que entenderlo primero, no es menor, porque a nadie le gusta ser atacado y mucho menos comunicar, che, fui atacado, ¿sí? Claro. Entonces, todo eso también es toda una política y algo de mentalidad que hay que cambiar, porque hay tres tipos de empresas, la que fue atacada, la que está siendo atacada y no sabe, y la que va a ser atacada. O sea, Está por de eso ser. no vamos a escapar. Correcto. Bien, Jorge, antes mencionabas dentro de las prioridades tecnológicas para los CIO el tema de ESG y cómo de alguna manera lo veo como una universalización de la gestión del CIOs, porque estamos hablando de incorporar a la gestión de IT ya metas y propósitos transversales a la organización. Y desde la perspectiva de ustedes, ¿qué modelos de gobernanza se imponen para que haya de alguna manera coherencia y consistencia entre CIOs, CISOs, CFO, COO, para que esto no, bueno, no termine siendo una pelea de barrio, ¿no? Mira, al final, y gracias por la pregunta, si hablamos de modelo de gobernanza, hay una infinidad, está el modelo de las 5P, que probablemente nos puede dar una cátedra, Augusto, COVID, ITIL, a mí me gusta verlo más, siguiendo la lógica que explicó Gabriel, yo pienso más en una especie de balance scorecard, en el cual los objetivos de la organización están súper claros y después tú vas viendo cómo con estas causas y efectos tú vas construyendo y cuando todos los C-level participan en esa definición, es bastante más claro, Adolfo, cuando hacia dónde tenemos que las decisiones fluyen de mejor manera, todos estamos orientados
un objetivo común y opinamos en nuestras áreas de conocimiento. Por lo tanto, cuando armas ese equipo multidisciplinario de C-Levels y todos sabemos hacia dónde vamos, pensamos que es el mejor modelo de gobernanza donde todos sabemos hacia dónde vamos. Por eso no quería entrar en los tecnicismos de todos los modelos, porque cada uno tiene un sesgo. Digamos, probablemente uno va a estar orientado a seguridad, otro está orientado a servicio al cliente, los ITCM, el retail mucho va hacia eso, los modelos de calidad a los procesos. Entonces, más que entrar a una discusión académica, digamos, de modelos, lo que pensamos cuando trabajamos con los CIOs y vemos que funciona mejor, es crear esta, voy a usar la palabra entre comillas, complicidad de, por eso decía, hacerlo viablemente financiero, financieramente viable. Hay que conversar con el CFO, qué reacciones tienes tú, diseñamos una solución que junte, digamos, y abarque esas. Mencionaba lo ESG porque viviendo en este momento en Chile, muy cercano a Perú, la industria minera es muy intensiva, muy exigente en términos de controles. Entonces, tú Mm. puedes presentar un proyecto técnica y financieramente impecable, pero si, claro, vas a contaminar de todo el río, eso no va a pasar nunca, digamos. Entonces, junto con la presión que yo mencionaba de la Comunidad Europea y los estándares que están llegando, por eso decía, preveía que, sobre todo siendo Latinoamérica muy dependiente de extracción de recursos naturales, esta conversación ya llegó y cada vez va a ser más fuerte. La tecnología, ¿qué sucede? Como lo planteaban muchos especialistas, la tecnología tiene esta función dual. Mira, vamos a combatir el calentamiento global. Tecnología. Listo. Resuelto. Pero ¿qué pasa? La tecnología también abre a la otra vez otro frente. Vamos a poner sensores por todos lados y alguien se fijó cómo vas a controlar, a gestionar todos los sensores que quieres poner en todo el mundo. ¿No será que te lo pueden hackear? Entonces, eso explica cómo el factor dual de la tecnología te ayuda a solucionar problemas, pero también te puede abrir otros frentes. Te abre otros. Por decir, tú me preguntabas cuál es el modelo de gobernanza que haría más sentido, más allá de los temas técnicos, es tener una sola visión de negocio, que participen todos los líderes en la mesa para que vean todas estas perspectivas transversales del lado de ESG, del lado financiero, del lado tecnológico, del lado reputacional, del lado de marketing, cómo se proyecta la empresa, y ahí vamos a tener probablemente una mejor alineación. Por eso, insisto, me van las scorecards de Kaplan y Norton de los 90 me encanta, porque es bastante claro en cómo se alinean todos los patitos, como decimos en la línea, para hacia dónde vamos. Correcto, Augusto. Mira, yo lo que veo es, siguiendo la misma línea, es un objetivo en común, o sea, como lineamiento, ¿sí? Un horizonte, llamémoslo, que tiene que haber objetivos compartidos entre cada una de las partes. Yo no quiero que en el lado, primero, bienvenido sea el no consenso eterno. Bienvenido sea que cada uno tire agua para su molino, que cultive su quintita, como le quiero llamar. Bienvenido sea eso, porque la verdad que es lo rico de la discusión. Lo que no quita que al Correcto. final del día vos te tenés que poner de acuerdo con las otras partes, porque hay algo que se te va a escapar. Vos podés traer un proyecto espectacular, pero si contaminás, como dijo Jorge, medio planeta, el proyecto no es viable directamente. Entonces, yo creo que cada una de las partes tiene que haber como una especie de triada que no se convierta en un cuadrilátero, ¿sí? No sé, el CIO va a mirar un roadmap hacia dónde va, qué es lo que tiene que hacer. El CISO tendrá que ver que el proyecto que se trajo a la mesa tenga un riesgo medianamente aceptable, o como le quiero llamar. Lo que tiene que ver el CFO tendrá que ver que el retorno de la inversión sea bueno, el recurso humano se fijará otra cosa. Digo, pero en eso es donde se tiene que compartir la visión y coincido plenamente con Jorge, no hay un único modelo, ¿sí? Y tampoco hay un único modelo aplicable a cada empresa. Yo creo que cada empresa tiene que ir abriendo su camino respecto de esto para ver qué funciona y no funciona. Nosotros utilizamos dentro de la empresa varios modelos y después de 5, 8 años te diré que ahora tenemos algo medianamente que nos deja contento a todos, pero siempre cae algo que te desarma todo. Y es lo que digo del no consenso eterno, que te permite también avanzar, ¿sí? Que creo que es lo Claro, interesante. claro, sí. Definitivamente el conflicto como la necesidad es un motor de innovación. Gabriel. Ahí muy de acuerdo, como decía Augusto, con Jorge también, ¿no? Teóricamente o académicamente podemos hablar de un montón de modelos, pero la realidad es que hoy
las empresas tienen que generar el modelo a la medida de lo que estén necesitando hoy. En soporte, aplicaciones, tenemos ITIL, en otras cosas, pero a nivel macro, creo que se tienen que dar dos cosas. En primer lugar, esta conexión muy cercana entre, pongamos, CIO, CFO y CISO, por ejemplo, ¿no? También eh, involucrar, como decía Jorge, marketing, recursos humanos, o sea, más amplio, pero ahí hay un pequeño triángulo que tiene que estar muy conectado. Balance Scorecard es una herramienta, pero muy conectado en esa toma de decisiones, como un squad dentro del board, ¿sí? Eso me parece que esa mesa bien chica tiene que existir, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos en un mundo que necesita o que espera todo rápido y todo flexible, ¿no? Entonces, entre ellos y entre sus áreas tiene que haber mucha autonomía para poder ganar velocidad en las decisiones, pero con ciertos, digamos, guardrails, ¿sí? Ciertos límites claramente establecidos dentro de los cuales las áreas, los equipos y las decisiones se pueden tomar muy libremente hasta ciertos límites. Entonces, creo que más allá de un modelo específico de gobernanza, lograr esa conexión, esa comunicación y esa flexibilidad en la gestión debería ser un diferencial, porque es lo que hoy se necesita. Las empresas necesitan moverse rápido y bajo ciertas normas, ¿no? Que no se pueden evitar. Pero creo que ese sería el concepto, Adolfo. Correcto, para los tres, y de repente empezamos contigo, Gabriel, en la adopción de la inteligencia artificial, en esto de dejar atrás los pantalones cortos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan nuestras empresas en términos de talento y en términos de gobernanza de los datos? Ahí creo que hay dos puntos que justamente tienen que ver con esto y son centrales, ¿no? Empecemos hablando de talento. A nivel talento y a nivel perfiles, uno de los grandes desafíos que desde mi punto de vista trae la inteligencia artificial es que la parte técnica es una parte importante, sí, pero el diferencial de la IA es cómo la aplicamos, en qué la aplicamos, y eso dicho en términos prácticos es el conocimiento de negocio que tenemos para aplicarla y sobre todo basándonos en la premisa de que queremos darle valor agregado al negocio, ¿no? No solo optimizar, no solo acelerar tiempo, sino que darle valor agregado. Entonces, a nivel talento sí, ciertos perfiles técnicos con ciertos capabilities en los cuales permitan gestionar lo que necesita la IA, pero nosotros desarrollamos soluciones de IA y lo que antes configuraba un técnico, hoy lo define un consultor funcional, ¿bien? Un consultor de negocio. Que es la forma en la que aprende la IA, es la forma en la que le damos las reglas a la IA, ¿no? Entonces, a nivel talento, creo que ese es el principal cambio que hay que llegar a verlo. Nosotros lo aprendimos con el tiempo, pero es un cambio que hay que llegar a ver. Eh, y luego, ahí le voy a dar el pie a Augusto, ¿no? Pero de nuevo, la seguridad, la confiabilidad de la información, la seguridad sobre todo, creo que es uno de los principales desafíos. Tenemos hoy normas de seguridad en la información solo para IA. De nuevo, no voy a hablar de ética, ¿no? Solo de seguridad. Pero hoy tenemos normas para seguridad de la información en la IA. Que hace 5 años no existían, ¿sí? O sea, estamos en un proceso, de nuevo, la revolución industrial la estamos viviendo con la IA ahora, ¿no? Entonces, la seguridad de los datos, ¿dónde están mis datos? ¿Por dónde pasan mis datos? ¿Quién conoce mis datos? Para tener una base de conocimiento robusta, la puedo formar yo, en ciertas soluciones la puedo formar yo, pero en muchas voy a tener que salir a buscarla afuera. ¿Y cómo la integro? ¿Cómo la traigo? Bueno, para trabajar con ciertos tipos de empresa puede haber cierta flexibilidad de salir al mundo exterior. Como decía Augusto, estoy muy de acuerdo que ya no hay un mundo exterior e interior, ¿no? Pero tengo que salir al mundo exterior o no. Ciertas empresas no van a aceptar eso y está bien. Entonces, ahí está el desafío de traer esas bases de conocimiento cuando sea necesario dentro de la empresa con las normas de seguridad que tiene que tener,
y eso va a ser un enabler total. Soluciones de IA que no cumplan con eso para cierto tipo de empresas no van a poder ni entrar al mercado, creo yo. Augusto. Retos para mí tiene un montón todavía, pero muchos, ¿eh? Creo que va a haber, está viendo y va a haber mucha gente que va a saber mucho de IA. Creo que el desafío está en saber la extracción de datos, quién es el dueño del dato, si hay una trazabilidad o no de ese dato, porque obviamente la IA es un modelo, si vos alimentás al modelo con información falsa, va a tirar información falsa, entonces esto que decía Gabriel de Correcto. traer información de afuera y demás, hay que ver de dónde sale. Eh, Hay que tener hitos como si fuese un proceso para ver qué está devolviendo la IA en algún momento. Yo creo que todos esos procesos todavía no están del todo pulidos. Eh, que el modelo sea auditable, no sé, yo creo que en algún momento va a existir alguna regla muy específica, si para finanza, para tal empresa, para tal organismo se necesita tal y tal métrica o KPI o lo que sea. La alineación de lo que devuelve la IA respecto de lo que la marca quiere comunicar, o sea, Ya. hoy ya se utiliza mucho en los chatbots y demás, que es, digo, lo que el frontend con el cliente. Yo no sé si todos los que lo crearon están mirando qué es lo que responde o no qué es lo que responde. Digo, hay como mucho de todo eso. Sí me parece que lo que tiene que ver con gobernanza y tema de la propiedad del dato y demás, creo que es toda una temática. Y después todo lo que tiene que ver con regulación. ¿Sí? Yo creo que Correcto. vamos a algo de regulación a nivel país, estándares y demás, que ya es muy necesario. Pero bueno, como todo, la tecnología va a una velocidad, la educación va más atrás y la legislación va atrás generalmente. Entonces, digo, entre todo eso hay que armar algo. Jorge. Mire, yo leí recientemente un estudio del IBM Business Value y efectivamente reconocía una serie de complicaciones para la implementación de inteligencia artificial. Yo rescato tres en particular que vas a ver cómo interactúa justamente con lo que ha mencionado Gabriel Augusto y Augusto. Uno es la calidad de los datos. Esos datos podrían, si tú le preguntas a cualquier CIO, ¿tú tienes datos? Mira, yo tengo RP, centros telefónicos, o sea, tengo todos los datos que tú quieras, pero podrían tener un sesgo, ¿ya? ¿Será que tú lo filtraste o tú te concentraste en capturar datos que te importaban a ti para medir tus KPIs? Puede ser que no sirva para lo que tú quieras utilizar como inteligencia artificial. El segundo desafío que se encuentra, evidentemente, es el tema de seguridad. ¿No será que estás invadiendo datos que son privados y podría ser que la ley no te permita utilizarlos? Y el tercero, voy a terminar con el primero que mencionó justamente Gabriel, es si tenemos las capacidades correctas o los skills en los profesionales para armar todo esto que queremos hacer. Solamente quería hacer un comentario adicional muy de mercado. Ustedes habrán visto cómo se están rompiendo los stocks últimamente de procesadores. El año pasado vimos un tema Claro. de Ujú. memoria, hablan también de almacenamiento, y escuché una charla, una entrevista que le hicieron a Lisa Su, que es la CEO de AMD. Entonces yo dije, señora, lo que va a decir seguro va a decir que la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida y que tenemos que comprar computadores mañana mismo, digamos, ¿no? Y no, lo que dijo es que ella considera que efectivamente la inteligencia artificial va a seguir progresando como está hoy en día, que va a estar cada vez más imbuida en todo lo que hacemos en los aparatos con los cuales interactuamos, pero que va a ser una adopción gradual. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos atribuyen que ese shortage que tuvimos el año pasado de una serie de componentes hizo por una sobrecompra de equipamiento para adelantarse justamente a la inteligencia artificial. Entonces yo pensé que iba a ser la primera ella con la bandera de decir consuman, consuman mis productos para poder adelantarnos a esta avalancha, pero me gustó escuchar esa posición bastante más sensata de va a ser gradual, efectivamente va a ser un elemento innovador, y por eso nuestra recomendación con nuestros clientes siempre es, miren, vayamos por los casos de uso, cosas que sean súper directamente demostrables, digamos que pueda tener una aplicación inmediata y en el cual un ejecutivo de negocios va a poder familiarizarse con el proceso que está afectando y cómo podría efectivamente ser una ventaja para lo que está haciendo. Claro.
No podemos ni siquiera pensar en entregarle la gestión gerencial de una pyme a Copilot, ¿no? Todavía, Definitivamente. Pues que todavía se no. han visto casos, ¿eh? Em, para ti, Jorge, el tema frente a estos desafíos, ¿en qué estatus estamos en modernización del legacy y en deuda técnica? Uy, me diste justo en una pregunta que me encanta, voy a tratar de resumir. Es que en tiempos recientes yo veo que se ha satanizado mucho el tema de los sistemas legacy. Y la verdad que es un ejercicio financiero, dependiendo de las industrias, ahora lo voy a mencionar. Y cuando haces un ejercicio financiero de los sistemas, cuando se hizo el ejercicio financiero de los sistemas legacy, al final todo el mundo sabe que va a depender, el punto de inflexión va a venir cuando comienzan los retornos y el equipo todavía sigue siendo nuevo y es como cuando el auto lo quiere llevar hasta que se detenga y se funda el motor. Ese sería el ideal de tu caso financiero, ¿ya? Y hay una serie de factores. Voy a utilizar un ejemplo. Hace algunos años escuché, y este dato no es muy, no lo conocen muchos, es en minería, lo que nos dijo es, miren, por cada dólar que yo recibo en mi presupuesto de tecnología, me gasto 50 centavos en mantenimiento. Hmm, ¿Cómo que en mantenimiento? O sea, me piden innovación, me piden seguridad, me piden de todo, allá, me piden que haga todo con 50 centavos de dólar, no con un dólar, porque los otros 50 me lo gasté en el puro es un elemento importante dentro del presupuesto y es donde usualmente los casos financieros de legacy comienzan. Cuando el equipo está por entrar al periodo de la obsolescencia y vas a comenzar a pagar mantenimiento, es cuando usualmente el caso te va a dar de esto. Ya es de correcto. nuevo. Entonces, es una mezcla, es una combinación entre la frase de mientras funciona no lo toques y el otro que es más complejo, es decir, cuándo debes cambiar efectivamente tecnología. Habrán algunos sectores, algunas industrias o giros en el cual simplemente si no tienes esa ventaja comparativa, ni siquiera competitiva, no estás en el negocio. Como yo mencioné, si vas a trabajar con minerales de baja ley, si no tienes la tecnología para explotarla, no te metas. O sea, Claro. no hay cómo hacerlo de otra manera. Entonces, es un balance nuevamente. No hay una respuesta perfecta. Va a depender de cómo se armó y para qué sirven los sistemas. Sistemas legacy que siguen funcionando muy bien y seguro van a estar funcionando muy bien 5 o 10 años probablemente. Mira, Pero bueno, aquí termino. pregúntaselo a los Mira, AS400, ¿no? los, En la banca. los equipos, ¿tú has visto esos equipos que son, le llaman, bueno, en Colombia le llaman los datáfonos, en Perú y en Chile le llaman los puntos de venta? Si tú vas a un retail, vas a ver que el equipo está destrozado, lo rompen y lo reparan 20 veces. Pero, porque tú pasas la tarjeta, algunos tienen este sensor con el chip, pero tú lo que quieres hacer es pagar e irte. Lo que quiere el retail es cobrar y chao. Entonces, podrías entrar a la discusión de, ¿necesitas algo muy lindo ahí o necesitas algo que funcione y pueda estar puesto en un cerro a 3000 metros de altura y que funcione? Entonces, es un balance nuevamente entre reemplazar todo porque quieres, puede ser parte de tu estrategia, no lo niego, puede ser parte de tu estrategia de la imagen asociada con la tecnología que estás usando, depende del giro del negocio. Pero en otros casos, si funciona y le puedes seguir dando 20 vueltas más al aparato, es un buen negocio. ¿Por Claro. qué no? Ga- Más ahí, Gabriel. todos dispositivos electrónicos que se lo llevan a otros países para seguir utilizándolos. Correcto, Gabriel. Comparto ahí un poco lo de Jorge, de que sí, del modelo financiero, hasta que no deje de funcionar, ya lo tenemos amortizado y que siga funcionando, ¿no? Pero no, a ver, yendo a lo que creo que habría que tener en mente es que siempre es una discusión reemplazar el legacy, ¿no? Y creo Ujú. que el punto central es que no se tiene que cambiar un legacy por moda, y no porque haya algo mejor, sino porque ya haciendo el paralelo con lo que sería el legacy y una deuda financiera y porque ya el legacy me está cobrando intereses muy altos, ¿no? ¿Y cuáles son esos Correcto. intereses tan altos? El riesgo y la imposibilidad de ser rápido, velocidad, bien, flexibilidad. Entonces, ya cuando el legacy nos está cobrando con eso, es el momento de cambiarlo, ¿no? Porque hay algo más bonito o fancy, como se dice en el mercado, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, creo que hay dos cosas que hoy están muy encima de esto, que es, en primer lugar, cuando hay que trabajar en esto,
apuntar a la consolidación, ¿sí? Esto es de hace mucho tiempo, cuanto menor cantidad de soluciones más integradas tenga, mejor, ¿sí? Y desde el punto de vista un poco más técnico, a nivel infraestructura, lo que se llamaría como concepto que se está escuchando la plataformación, es decir, pasar infraestructura basada en plataforma, recién lo comentábamos también, creo que es el camino para resolver esto, ¿no? Porque en primer lugar nos da un contexto cloud, un contexto de flexibilidad, pero sobre todo porque nos da la capacidad de estar a salvo o seguros, ¿sí? Un paréntesis ahí que veníamos hablando de este tema hace mucho. Sí, Nadie está exento de que lo ataquen. Hay que estar preparado para correcto. que no lo ataquen, Eso ¿no? es. Entonces, Ujú, atacan hasta la NASA, como charlábamos con un correcto. CIA hace unos años. El punto es estar preparado. Entonces, trabajar bajo plataformas nos da esa seguridad. Y por otro lado, trabajar con infraestructura C Platform nos da la posibilidad de escalar, ¿no? Entonces, estos intereses que nos vienen cobrando los legacy, los vamos salvando al migrar a este tipo de soluciones. Correcto. Estamos en los minutos finales de nuestra conversación, así que nos vamos a tres preguntas breves, una para cada uno. Augusto, ¿la ciberseguridad es ya un tema del C-level en nuestras empresas de América Latina? Sí, sí, lo es. Definitivamente. Totalmente, totalmente. Y te lo ato con la pregunta de recién, que Sí, yo vengo más a patear el tablero. Yo necesito, como sí, ciberseguridad, que lo legacy tengas un plan para sacarlo, por para ejemplo. sacarlo. Y eso también empieza a atar varias cosas. ¿Por qué? Porque está buenísimo que se pueda reutilizar, que siga andando, pero si yo tengo un Windows 3.11, tengo un colador de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces yo como Correcto. tecnología de ciberseguridad no te puedo cuidar tampoco. Digo, hay que encontrar un término medio o tener un plan de ir cambiándolo en el tiempo. Está en la mesa del C-Level, está en la mesa del C-Level, todos lo necesitan tecnología, todos necesitan tecnología, todos necesitan que eso esté cuidado, todos necesitan que eso esté cuidado, y la ciberseguridad como tal está en esa mesa porque nadie quiere verse envuelto en un escándalo porque se vulneraron sus datos o que los recibos de sueldo de la compañía están por cualquier lado o cada una de esas cosas que la verdad que todos somos propensos a caer, pero hay que tener una política que tenga que ver con ciberseguridad en esa mesa, porque es más fácil que permee de arriba hacia abajo que un analista de seguridad lleve esos temas hacia toda la organización. Entonces, cuando están en el C-Level, la parte de recursos humanos, que generalmente lleva training dentro de las organizaciones, puede tener un curso de... Si te llega un correo de esta característica, no hagas doble clic porque posiblemente es un phishing y podés afectar a otra área. Digo, toda esa parte, o compras, no abra esta orden de compras si viene con esto, con esto y con esto. Digo, tiene que ser transversal. Correcto. Gracias, Augusto. Jorge, el CIO, ¿qué tiene que superar para pasar a ser un generador de ingresos dentro del balance operativo de la organización? Es el tremendo desafío, como te comentaba. Aquí la recomendación es, yo hablé de innovación con propósito, es decir, poder demostrar retornos efectivos. Y uno que no mencioné mucho, que era el tercero, es el de las alianzas estratégicas. Lo que debe hacer, habrán escuchado la frase de zapatero a tus zapatos, lo que se busca es, hoy en día, con los recursos limitados con los cuales cuenta usualmente dentro del presupuesto, un CIO lo que tiene que hacer es buscar estas llamadas alianzas estratégicas dentro de un ecosistema muy potente, en el cual se alía y busca compañías que lo ayuden en ciertos temas especializados y él poder dedicarse realmente a sentarse a trabajar con los equipos, con el CFO, con el marketing, para buscar estas iniciativas que permitan generar, más allá de los ahorros, como comenté, que eran los ahorros de corto plazo, que van a seguir existiendo, se lo van a seguir exigiendo, no tengo duda de eso, pero también aquellas oportunidades en las cuales va a poder generar nuevos ingresos. Entonces, es como tratar de querer abarcar todo con el mismo equipo, no lo va a poder hacer. Va a tener que comenzar a trabajar con alianzas de todas maneras. Inclusive, te podría decir que con este concepto de competencia, y quizás en algunos casos vaya a tener que trabajar con la competencia en ciertos niveles para poder trabajar y poder concentrarse en esa nueva exigencia que cada vez es más constante. Correcto. Gabriel,
¿Cuál es el talón de Aquiles que nuestros CIOs tienen que superar para avanzar al despliegue de la IA en las organizaciones? Eh, Vincula mucho de lo que hablamos, pero para mí es el foco en el crecimiento, ¿sí? Y el foco en el Correcto. crecimiento desde entender objetivos y poder traducirlos a la tecnología, cómo la tecnología va a resolver o sumar, mejor dicho, a los objetivos de la empresa, cómo el CIO va a estar alineado desde la rentabilidad que esas iniciativas van a traer y cerrando estos tres conceptos de los que hablábamos al comienzo, ¿no? Margen, riesgos y velocidad, en cómo el CIO va a asegurar que en todo este nuevo mundo y en estas transformaciones constantes, que todavía faltan años por venir, la información y la continuidad de la empresa están en un lugar seguro, ¿no? Yo creo que por ahí, entre esos tres conceptos, está el talón de Aquiles y en lo que yo, si fuera CIO hoy, estaría pensando para este año. Para todos, y empezamos contigo, Gabriel, si pudieras dar una recomendación hoy a los CIOs de cara al 2026, ¿cuál sería? Siéntense muy cerca del CFO y del CEO y a ver el negocio. Augusto. Voy por la misma línea que Gabriel. Sí, Atacharse al negocio, ¿eh? Pero es un attach directamente. ok. Y dar la visión tecnológica porque nadie en esa mesa va a tener mejor visión tecnológica de lo que se puede resolver, solucionar o no, o lo que necesita en esa triada presupuesto, trabajo y demás, o el scope, que él. Así que es un actor fundamental ahí. Jorge. Diría el impacto o el liderazgo tecnológico exitoso solamente se puede medir cuando generas un impacto empresarial medible. Si no, lamentablemente va a quedar como un lindo. Es Ujú. un resumen, obviamente eso va a requerir interactuar con los demás líderes. No tienes un impacto en el negocio, sos horrible. Correcto. Bueno, Jorge Yaqui, vicepresidente ejecutivo para la región andina de Logicalis, Augusto Bainotti, gerente de ventas de Excel Latinoamérica, Gabriel Otero, CEO de Gosis Global. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la conversación y bueno, estaremos compartiendo muy pronto los resultados de la edición, de los tartamudeos del moderador y mucho de lo que hemos conversado hoy. Les deseo el mejor año posible y que la vida nos permita poder encontrarnos nuevamente en el futuro para seguir conversando de cara a los IT Decision Makers de la región. Que tengan una excelente semana y muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Un Adolfo. gusto. A Un todos, gusto. bien, un gusto. Hasta luego.